Bienvenidos, buenas tardes a otro capítulo del segmento Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. En esta oportunidad tenemos a una invitada sumamente especial. Ella es Nelly Cuadros, exparlamentaria y muy conocedora de los temas que atañen precisamente mucho a los padres de familia en lo que respecta a la educación que se le da a nuestros niños. No solamente en la educación privada, sino también en la educación pública. Sabemos que, según la perspectiva del enfoque de familia, los niños son la base, los niños son el foco y el centro de protección de todas las políticas y la legislación que se desarrolla. En este caso particular, y en este capítulo, tenemos a una invitada sumamente especial, la doctora Nelly Cuadros. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias. Efectivamente, como lo has mencionado, es una preocupación en una coyuntura tan movida, tan crítica en la que estamos atravesando, no solamente desde el aspecto de la salvaguarda de la vida de los peruanos, ¿no? Que están luchando por proteger sus vidas y por alimentarse en una situación donde no hay trabajo, no hay oportunidades, los negocios han quebrado, en una situación donde ya de por sí es crítica. Vemos que el Estado y casualmente un gobierno de tinte caviar, que es el gobierno morado, y lo que digo no es un secreto, ¿no? Ellos abiertamente son promotores del enfoque de género y todas sus variantes, llámese el aborto libre, todos los temas relacionados a la ideología de género. Entonces nos despierta gran preocupación. Tenemos acá el protocolo de implementación de servicio priorizado, programas de formación en servicio de docentes con enfoque de igualdad de género. Cuando estuve en el Congreso, en la gestión anterior, un Congreso además avasallado, perseguido permanentemente por el gobierno de Vizcarra. Estos temas se fueron dando, pero nosotros inmediatamente, si desde el Ejecutivo o de cualquier instancia gubernamental, de cualquier ministerio, había leyes de ideología de género, nosotros levantamos la voz inmediatamente. Pero sobre todo cuando se trata de nuestros niños, que ha sido lo sustancial de nuestro quehacer político. Es así que nosotros en el 2016, cuando descubrimos que los textos escolares para los niños de inicial tenían estos contenidos de cambio de roles, donde a los cuentos clásicos de los niños se les intercambiaba de roles. Por ejemplo, en lugar de Caperucita Roja, Caperucito Rojo, Oliver es una nena, y tantos materiales que ya habían sido repartidos a los colegios. Luego vino la ministra Marilu Martens, donde abiertamente ya implementó el enfoque de igualdad de género, que es lo mismo que lo están implementando ahora, que ya además ha sido publicado, aprobado. ¿Y qué decía en el capítulo del enfoque de género? Decía que los niños tienen la libertad plena de elegir el sexo que ellos quisieran. Entonces, decirle eso a los niños de 6 años, de 10, de 12 años es sumamente peligroso. Y por supuesto que ese era nuestro parecer, lo denunciamos a nivel nacional en la Comisión de Educación, y esto mereció pues duras críticas de parte de toda la población de padres de familia a nivel nacional, que hicieron marchas, y al final del día logramos que la ministra de Educación retire estos párrafos explícitos de ideología de género en el currículo escolar. Pero lo último que ya pues colmó el vaso, fue la última gota de agua en el vaso, fue cuando descubrimos estos links de tinte sumamente grave y grotesco, que lo denominamos en ese entonces los links de contenido pornográfico, donde
donde a través de estas páginas se daba toda una información muy, muy, muy controvertida de acceso a los menores de edad. Y cada ley que salía, sobre todo en el tema de educación, nosotros lo hemos denunciado permanentemente. Y por supuesto el gobierno como tal ha reaccionado con una persecución directa hacia quienes hemos emprendido esa lucha. Principalmente a mí me han hecho sendos reportajes ridiculizándonos, calificándonos, adjetivándonos, en fin, hasta asuntos legales. Sin embargo, en una coyuntura actual donde la prioridad es salvaguardar la vida de los peruanos, no se puede aprovechar que hay una coyuntura de crisis para camufladamente, indirectamente, poner estos temas sin el consenso de los padres de familia, sin por lo menos el conocimiento de los padres de familia. Esto es sumamente peligroso y al final del día lo que nosotros hemos planteado siempre, permanentemente, es, incluso presentamos una ley que lo que se tiene que implementar es el enfoque de valores y fortalecimiento de la familia como eje transversal en la política pública nacional, pero sobre todo en la educación. Entonces, ¿cuál es el contenido detrás de este enfoque de igualdad de género? ¿Qué es lo peligroso? Que cuando uno pareciera acá lo que digamos, lo que se sustenta, lo que se argumenta es que el enfoque de género lo que hace es luchar contra la discriminación, contra el bullying, fomentar el respeto, y eso es totalmente falso, porque cuando uno ve qué es lo que hay detrás de este enfoque, encuentra esos links peligrosos, encuentra contenidos que los padres no están de acuerdo, y entonces nos toca ahora también, desde el espacio en que nos encontremos finalmente, con cargo o sin cargo público. Creo que la lucha por la convicción de la defensa de la familia y por luchar por una educación con valores se tiene que hacer desde todos los espacios. Y por supuesto no soy la única vocera, hay muchos, muchos líderes, jóvenes, mujeres, demócratas, académicos, políticos, todos que también compartimos la misma convicción, porque además es la convicción de la gran mayoría, yo diría del total de padres de familia a nivel nacional, la protección y la defensa de los hijos. Sí, Nelly, mira, a mí me ha preocupado bastante información que ha venido circulando y a veces, pues, como un abogado defensor de los niños, de la familia en sí, se preocupa porque encuentra información como, por ejemplo, dice, se expone, ¿no? La denuncia que usted hizo, se expone grave denuncia al material educativo entre comillas, brindado por el Ministerio de Educación, que textualmente indica a los niños de 12 años a tener experiencias sexuales. El tema es el siguiente. ¿Quién le ha dado derecho a terceras personas a hablarle de este tipo de cosas a los niños, a nuestros niños? Se supone que estas cosas solamente los padres les podemos hablar a los hijos sobre estas cosas. El tema es así, tanto como dice incluso el maestro Mario Castillo Freire en temas estrictamente de derecho civil, y cuando dice que el derecho civil no debería legislar más allá de lo que es la naturaleza, en efecto, los que tenemos contacto con los niños y con temáticas de infancia, sabemos que a los niños no tienen que enseñársele más allá de lo que es ciencia, ¿no? ¿Para qué sirve el aparato reproductor del hombre y de la mujer? ¿No? Y la ciencia, su funcionalidad y el fin que tiene cada uno de ellos. No es un fin recreativo. O sea, los niños de repente cuando cumplan 18 años podrán usarlo todos los recreativos que quieran, pero mientras sean niños, uno no puede incidir en sus conciencias. ¿Por qué? Porque acá hay un tema muy delicado. Es el tema de la ética y de la moral. Ojo, la ética y la moral es la ciencia de lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que los niños normalmente no tienen? No tienen eso, no tienen discernimiento. Tú le enseñas al niño que matar es bueno y matar va a ser bueno. ¿No saben acaso los criminales que están en prisión ya
purgando condena por matar gente. Hay uno muy conocido, cuyo nombre no voy a decir, pero empezó matando pollos. O sea, mataba pollos el chico desde muy niño, en una pollería, en un mercado con su tío, y así tal cual mataba pollos, de pronto se peleó con alguien e hizo lo mismo y le cortó el pollo a una persona, ¿no? Lo que tú le enseñas al niño va a predominar en sus conductas y en su comportamiento. Entonces, mi pregunta es, porque yo obviamente yo leo, trato de buscar dónde está la fuente de eso, ¿no? Si yo sé que mi moral es no hablarle de cosas íntimas a niños, y mucho menos a niños ajenos, ¿de qué estamos hablando cuando hay que imponer, hay que protocolizar que esto sea normal, ¿no? Muy sobre todo, muy por sobre todo, cuando la norma habla sobre un enfoque o una manera de ver la vida. Ojo, en la resolución del Ministerio de Educación 044-2020, en lo que es el literal GHI, que habla sobre género, hasta el J, ¿no? Dice, ¿no? Enfoque de género. Dice, es una forma de mirar la realidad. ¿Y quién te dijo a ti, gobierno, que puedes imponerme tu forma de mirar la realidad? ¿No? Es como, por ejemplo, sin abrirme mucho del tema, cuando hicieron que creo que son el mismo grupo de parlamentarios, que cuando hicieron el grupo de parlamentarios del Grupo de la Mujer, el Día de la Mujer Afroperuana. Oye, nadie va a criticar el Día de la Mujer Afroperuana, pero ¿dónde está la mujer tacneña, la mujer puneña, la mujer cusqueña, la mujer limeña? ¿Dónde están los ítalo-peruanos que murieron en la guerra con Chile defendiendo la patria peruana? Entonces hay muchos tipos de mujer, según técnicamente, localmente hablando, geográficamente hablando. ¿Por qué una resolución del Ministerio de Educación tiene que decir y admiten, ojo, miren lo que dicen acá, enfoque de género literal H? Es una forma de mirar la realidad. ¿De qué estamos hablando, Nelly, sobre esto? Cuéntanos. Bueno, primero, eh, la realidad de la educación en nuestro país pues no es, digamos, para sorprenderse de lo que voy a decir. Todos los colegios a nivel nacional carecen de infraestructura. En esta situación de la pandemia, donde no hay forma de darles una mínima calidad educativa a los niños a través de las tablets, hemos visto cómo las madres de familia con sus celulares, que no tienen internet, no tienen las condiciones básicas para en esta coyuntura transmitir el conocimiento, ni hablar de infraestructura, ni hablar al interior del país donde no hay agua, donde no hay energía eléctrica, donde no hay pizarras, no hay carpetas, no hay alimentación. Andrés, al interior del país, los niños tienen que caminar 3, 4 horas y no van necesariamente a recibir educación, sino van por los alimentos. Entonces, pensar que cuando todavía no se ha resuelto un problema tan estructural, tan fundamental, sin empezar toda la realidad del magisterio peruano, de los maestros, que tiene un matiz, un sinfín de problemas, desde falta de capacitación, de las remuneraciones totalmente deplorables. Entonces, hay una crisis de educación muy fuerte. Pero encima de eso, de lo ya quebrado que está la educación peruana, y solamente hablando de la etapa escolar, la educación universitaria, las bibliotecas, los libros que hay en las universidades nacionales, las carpetas, es totalmente, pero muy, muy grave la situación. Entonces, priorizar estas agendas ideológicas creo que no es lo que debemos permitir los padres de familia y los ciudadanos y los políticos, tanto que están en ejercicio de su cargo y los que no lo están también, porque se hace política desde todos los espacios. Creo que es importante hacer prevalecer hoy más que nunca la voluntad de los padres de familia. Si aún con la pandemia es complicado, pero hay formas de decirle al gobierno, primero solucione lo importante, lo fundamental, lo mínimo es tener una educación digna, no una educación de calidad. Ojalá en algún momento y ojalá el siguiente gobierno, entre quien entre, pueda priorizar una educación, por lo menos que haya internet en todos los centros educativos, que se cuente con implementación de última tecnología,
que a los niños no les falten los alimentos y ojalá podamos proyectarnos en la educación superior también, hacer una educación que cree conocimiento, que cree conocimiento para el desarrollo económico e industrial y comercial de nuestro país, pero eso ya es mucho anhelo, mucha ambición. Pero por lo menos, si ahora exigimos una educación mínima de calidad, con las condiciones básicas, no pedimos mucho, pero implementar estos temas que ya de bastante tiempo lo hemos debatido y muchos ya entienden la diferencia de lo que es la ideología de género y todo lo que eso significa. Ya la gente está informada, ya no los puedes engañar con facilidad diciendo que el enfoque de género busca igualdad, porque lo que busca el enfoque de género es imponer una forma, una visión, una forma de percibir a la sociedad. Y nosotros creemos que la forma de cómo construir sociedad es fortaleciendo a las familias, fortaleciendo el rol de la mujer, fortaleciendo el elemento más importante y delicado de una familia, que son los niños, protegiéndolos, acompañándolos con amor, con valores. Y quiero abrirme hacia otro punto que también me parece importante. Este tema de la educación es un tema a largo plazo, porque pretender que con superar todo este tema infraestructural, eh, digamos, con eso se va a superar, no es así, porque hemos visto que en otros países, por ejemplo, han tenido grandes presupuestos. Hablamos de Brasil, que es un país que tiene una economía muy grande, y que además ha invertido en educación. Pero no es solamente invertir en educación, sino es ir al eje central, que son los valores, porque son los valores lo que va a forjar el cimiento de una nación. Son los valores lo que se va a traducir en la sociedad, en la cultura que tenga una sociedad. Por eso es que estamos atravesando una crisis total de valores. Viendo, pues, yo digo, el ícono del antivalor y de la corrupción es el señor Vizcarra. Ahí, por ejemplo, cuando desde ahora no fortalecemos los valores en nuestros niños, ¿y de qué cosas estamos hablando? La honestidad, la solidaridad, el respeto, el patriotismo, el amor por los padres. Todo eso son valores que parecieran que no son importantes, pero son el corazón del quehacer, del rol del ciudadano, cómo se va a ejercer en la sociedad. De allí van a nacer los políticos que van a terminar ejerciendo una acción política como Vizcarra. Por eso es importantísimo, primero, exigirle al gobierno que cumpla con lo básico. Segundo, yo no sé a través de qué mecanismo, no sé si es un referéndum, no sé si es a través de un parlamento que pueda tener voz firme en este tema, pero yo sé que hay mecanismos ciudadanos para hacer que prevalezca, implementar una educación con enfoque de valores, una educación donde se priorice la ciencia, el conocimiento, la tecnología de punta, eh, y todo eso, y no una educación ideologizada. Eso es lo que no debemos permitir, y ojalá nos podamos proyectar a ese futuro como ciudadanos que hoy por hoy nos toca tomar decisiones importantes en esta coyuntura electoral. La coyuntura electoral sí, pues está difícil. Sin embargo, yo conversando contigo, Nelly, ahora sí puedo entender que la propuesta de Nelly Cuadros, como persona natural, obviamente, es no solamente la política educativa, ¿no? Respecto de la protección a los niños en contra de ideologías que los van a trastocar sus mentes, sino más allá. Yo veo que lo que tú propones es ir más allá de la educación que se propone básicamente, sino crear una educación que va más allá de la educación. A ver, vayamos al latín. La palabra educación es del latín exducare, que es extraer lo mejor de. ¿Por qué? Porque Roma hereda de Grecia, y de Grecia salen pues los grandes filósofos y los educadores también, ¿no? Y ellos pensaban en esa época
que los niños eran almas eternas, reencarnaciones, ¿no? Y que el espíritu del niño venía con un bagaje de conocimientos y un bagaje moral que había que explotar. Entonces, a partir de ahí nace la palabra educación, que es exducare, extraer lo mejor. Y acá hay una gran diferencia que la gente, el común de la gente, no lo toma en cuenta. Una cosa es educación y otra cosa es instrucción. La educación, el exducare, el sacar lo mejor del alma de la persona, de la psique de la persona, solamente lo hacen los padres y la familia. La familia educa, la mamá educa, el papá educa. Cuando te corrijo, cuando el hijo lo corrigen, cuando lo llevan por el buen camino, cuando explotan sus mejores capacidades, lo están educando. Pero cuando lo mandan a un colegio, desde primero de primaria o el kinder, a estudiar, lo mandan a que se instruya, a que reciba instrucción. ¿Qué es instrucción? Poner conocimientos uno sobre otro. Entonces, la propuesta de Nelly Cuadros, lo que nos está viniendo a pedir es que veamos la educación de los niños, de nuestros niños, que son el futuro de la sociedad, ¿no? Con una visión plasmada en lo que son valores. Ok, tú querías una educación científica como lo ha sido toda la vida. Ojo, la educación tradicional, aquella que critican tanto, es una educación en realidad científica, porque no iba más allá del fuero íntimo de las personas. Ahora sí, se quieren meter desde, te quieren decir con quién te acuestas, quién se tiene que meter a tu cama. Y lo peor aún, porque obviamente yo soy grande, me sé defender, yo sé cómo contestar una ley absurda, pero un niño no, porque los padres no sabemos lo que le enseñan a los niños cuando están en el colegio. Ahora que las clases vuelvan a ser presenciales, no sabemos cómo van a aplicar esos protocolos. Nos lo tienen que decir y los padres tenemos con consentimiento aceptar o no aceptarlo, o de repente reformarlo, ¿no? Acá hay otro tema muy particular. Desde el punto de vista legal, ya existe lo que es el enfoque, lo que son los principios de igualdad y no discriminación. Y acá yo veo un punto muy particular que tiene que ver con el gobierno, que has hablado bastante. El tema es, sí, pues este gobierno es bastante flojo, bastante perezoso a la hora de aplicar sus propias competencias. ¿Por qué? Porque si ya existe el enfoque, que es constitucional además, de la igualdad y de la no discriminación, lo que tiene que hacer es fomentar la educación en ese sentido. Lo que están haciendo es desconocer, o sea, pretender que el peruano no sabe leer su propia constitución. Piensan que no sabemos leer nuestra propia constitución y que no sabemos que hemos leído eso en los precedentes y en la constitución sobre la igualdad y la no discriminación, y te dicen, no, la igualdad es otra cosa, esto es igualdad. Un ratito, ¿quién dice que lo que tú dices es igualdad? ¿Por qué tengo que creerme yo, padre de familia, que lo que tu gobierno dices es igualdad, cuando para mí igualdad es todo? Pues, a todos mis hijos los amo por igual. No a la que es mujercita o el que es hombrecito le doy ciertos privilegios. De acuerdo a sus competencias personales, le compro un juguete diferente, que es lo que me van a pedir cada uno. Pero, sin embargo, yo este experimento lo he hecho en mi propia familia, con mis propios hijos y con mis propios sobrinos. Desde muy chiquitos, te hablo de 2 años, 3 años, los primeros juguetes que les he regalado a mis sobrinos, a mis hijos, se los he intercambiado. Los niños con de las niñas y mis hijos, que son hombres, 2 hombres, han agarrado los carritos de frente. O sea, no hay nada que explicar acá. Esto es un tema real, es un tema fáctico. Entonces, Nelly, ¿qué cosa significa el enfoque de género? ¿Cómo lo podríamos definir? Sí, Andrés, el enfoque de género es algo que ya he venido diciendo hace muchísimos años. Es la forma como el Ministerio de Educación quiere enfocar, desde qué manto, desde qué paraguas, desde qué punto de vista quiere ejecutar todas las acciones del Ministerio de Educación. Ellos creen que debe ser desde el enfoque de género. Y nosotros ya hemos explicado en reiteradas ocasiones qué significa el enfoque de género. El enfoque de género para ellos es una forma de lograr la no discriminación, la igualdad es lo que ellos llaman. Pero cuando uno se adentra a investigar qué hay detrás del enfoque de género y cómo lo quieren hacer, entonces encontramos estos links
esos links peligrosos de acceso a los niños. Encontramos otros links también donde hablan sobre la libertad total del aborto, los beneficios del aborto. Y, por ejemplo, encontramos en el planteamiento que ellos hacen que los niños pueden elegir el género que ellos quieren más allá de su sexo biológico. Una cosa es informar, otra cosa es imponer, y lo que ellos quieren hacer es imponernos. Y a una sociedad peruana que además es una sociedad con cultura de familia, una sociedad que la peruana, que es con cultura de valores y además con cultura de fe, que eso no tiene nada de malo. Entonces, este enfoque de género trastoca toda la cultura de nuestro país. Más allá de mi propio punto de vista, esto no es la prioridad. Y más allá de mi punto de vista, esto tiene que ser debatido, esto lo tienen que entender los padres de familia. ¿Cómo podemos confiar en estas leyes si ni siquiera muchos maestros tienen entendimiento cabal de lo que pretende inducir, de lo que pretende imponer a través de la ley el Ministerio de Educación? Esto debe ser retirado por una simple razón. Primero, para los que conocemos el tema, por supuesto, nosotros estamos convencidos de que esto es muy negativo, muy malo para la educación peruana. Nosotros creemos en el enfoque de familia y valores y no en el enfoque de género, que es lo mismo que ideología de género. Pero por una simple razón eso debe ser retirado. Primero, porque hay otras prioridades que superar en este momento. Y segundo, si cuando ya tuviéramos una educación de calidad, por lo menos si quieren plantear estos temas, tiene que ser con el consenso, con el conocimiento de los padres de familia. Y para esa etapa, por supuesto que nos faltan muchos temas que resolver todavía en materia de educación. Están queriéndonos sorprender a los padres de familia, creo yo. Bueno, por supuesto, sí, lo que tenemos que hacer ahora es estar alertas. Gracias a Dios ya no falta mucho para el cambio de gobierno. Sin embargo, así faltarán 2 horas, yo creo que estos señores van a aprovechar, digamos, la coyuntura crítica en la que estamos atravesando como país para aprobar estas leyes. En el Congreso anterior no hemos permitido ninguna sola ley de ideología de género. No hemos permitido la ley del aborto porque es un tema que no es prioritario y porque es un tema que todavía es tan controversial, y por supuesto que tenemos una propia postura. Y así tantos temas, por ejemplo, de la adopción de niños por parejas homosexuales y tantos otros temas que son parte de todo este paquete. Eso no se ha aprobado, y yo creo que este Congreso está siendo muy tibio en esos aspectos. Por lo menos debieran comunicarlo a los padres de familia para que sean los padres de familia finalmente los que den su posición. Claro, están tomando por asalto la educación del país y lo que están haciendo es destruir toda una generación de niños que de repente ya están recibiendo ese tipo de educación. Y acá un dato muy particular y muy personal, déjenme decirle que los colegios pequeños son los que están todavía resguardando nuestra cultura y nuestra sociedad, porque yo por experiencia propia se los puedo comentar. De tener a mi hija en un colegio grande donde le enseñaban cualquier tipo de barbaridad y los profesores eran completamente progres, ahora hemos pasado a un colegio, bueno, a su colegio anterior, y resulta que la educación está mucho mejor, mis chiquitos también, los hombrecitos, o sea, colegios pequeños, de repente, no muy grandes, ¿no? Donde un padre de familia, la primera recomendación que se le puede dar desde esta ventana al menos es fíjate en dónde lo matriculas a tu hijo y revísale los libros, porque todo lo que le hicieron a los niños el año pasado o hace 2 años, desde hace más de 2 años, es no, la novedad, los libros se quedan en el colegio, los libros no van a la casa. Vamos a cuidar tu espalda, vamos a cuidar tus discos lumbares, no queremos niños enanos. Oye, tremenda mentira. Pues. A ver, yo toda la vida he crecido entre niños que
que toda la vida hemos cargado mochilas pesadas, y eso no tiene absolutamente nada que ver. Y yo quiero, en todo caso, que Nelly nos diga en qué sirve, en qué beneficia esto, y qué es lo que está buscando. Ya lo has repetido 2 veces. Yo quiero que quede en la conciencia de la gente. Ahorita la gente está pensando en sobrevivir. Hay mucha gente que no ha pagado el colegio del año pasado y no saben cómo matricular a sus niños en este año escolar, en este ciclo lectivo. Y sobre todo, la invitada que tenemos el día de hoy es extraordinaria, porque Nelly nos puede decir cómo está la situación en el interior del país, qué es lo que quiere la gente. ¿La gente quiere esto? ¿Sirve en algo esta modificación? Bueno, obviamente este enfoque de igualdad de género no tiene ningún beneficio, muy por el contrario, es sumamente peligroso para los niños, como ya lo hemos demostrado tantas veces, con tantos ministros, trayéndolos a la Comisión de Educación. ¿De qué se trata este enfoque de género? De lo que se trata es de contenido que es Y además ninguno lo ha sabido peligroso. explicar. Y ninguno lo ha sabido explicar. Contenido es contenido que además es peligroso para los niños. ¿Por qué razón es peligroso? Que le enseñen todos estos temas que son bastante sensibles, delicados y muy perturbadores, por supuesto, para mí, ni siquiera para mencionarlos, porque los niños están en formación de su conciencia, están en formación de su raciocinio, están en una etapa donde todavía no tienen discernimiento de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y lo que necesitan es acompañamiento, lo que necesitan Acompañamiento. es fomentar los valores del respeto, del amor. Por eso es que necesitamos una educación con valores, una educación que por supuesto tenga las condiciones mínimas para adquirir conocimiento, para sacarnos a una sociedad de la ignorancia de la que vivimos y del cual lo podemos vivir todos los días en toda la escasez y en todo lo débil que es nuestra economía, nuestra sociedad. Estamos atravesando una crisis total de valores, pero esto no solo no es beneficioso, sino es perjudicial y es peligroso para la educación peruana, y sí hay que ponerle un alto, por supuesto. Claro, Nelly, o sea, lo que nos vienes a decir, Nelly, es que no solamente es inútil y es inservible, sino que también es perjudicial, porque desdibuja la moral de los niños. O sea, el discernimiento es la ciencia de lo bueno y lo malo. El niño no sabe lo que es bueno y no sabe lo que es malo hasta que tú le dices qué es bueno y qué es malo. Obviamente que los niños, todos, desde muy chiquitos, por más chiquitos que sean, vienen con un pudor natural. Pero finalmente eso es la realidad. Ajá. Esto es lo que hay en los textos escolares. Lo que nos toca hacer como padres de familia es frenar esto, parar esto, por lo menos hasta que haya un cambio de gobierno y tengamos claras las cosas de cuál va a ser el lineamiento educativo en general, con qué enfoque va a trabajar el siguiente gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer, frenar esto y esperar, ¿no? Por lo menos superar lo principal, que es el Internet, toda la plataforma tan débil que hay actualmente para recibir una educación en plena pandemia. Eso es lo fundamental que se tiene que superar. Y ya ni hablamos de la falta de alimentación al interior del país, una cosa gravísima e indescriptible, pero lo que tenemos que hacer es frenar esto. Y si muchos sectores creen que esto es bueno, vamos a debatirlo, vamos a consensuar, vamos a escucharnos y vamos a hacer que prevalezca lo mejor para el país. Y de eso se trata la democracia. Andrés, y te agradezco mucho por el espacio brindado. Sí, Nelly, gran mensaje. Si quieren ese tipo de educación, en todo caso, pues que con su propio pecunio funden un colegio y lo hagan a su manera, pero que no le impongan a la sociedad, ¿no? Y si quieren un enfoque de igualdad, bueno, pues en todo el sur del Perú hay niños que necesitan la misma igualdad que los niños limeños. Necesitan zapatillas, necesitan mochila, necesitan comida, necesitan útiles que no tienen. ¿Eso es igualdad? Dejémoslo pues en la interrogante de nuestros televidentes. Nelly, ha sido un gran gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Gracias por todo tu trabajo, por toda tu experiencia. Y bueno, sigamos trabajando por el bien de las familias peruanas. Muchas gracias, Nelly. Cuando quieras, este es tu espacio. Muchas gracias, Andrés. Yo solamente es convocar a todos los voceros
que creemos que la educación con valores es lo fundamental, que el fortalecimiento de la familia es lo vital para la nación y que se debe defender la vida siempre, en todos los sentidos, a ellos y a tantas voces democráticas los convoco en esta coyuntura tan difícil y creo que la más crítica de los últimos años de nuestra historia, a hacer una voz fuerte para que los ciudadanos tomemos mejores decisiones, porque será de lo que decidamos ahora lo que va a ser el destino de nuestro pueblo. Y a eso estamos llamando, más que un acto voluntario, es una obligación. Por supuesto, quienes tenemos mayor entendimiento de todos estos temas que hemos recorrido y transitado, qué es lo que hay detrás de todos estos enfoques de género y todo lo que eso significa, lo sabemos más que muchos. Entonces nos toca, por supuesto, como deber hacia nuestro país, levantar la voz y no solamente parar esto, sino decirles a los ciudadanos que en esta coyuntura electoral elijamos bien, porque de lo que elijamos dependerá la sociedad y el país que vamos a forjar en el futuro. Y ojalá no estemos lamentando, como ya nos ha pasado pues estos últimos años, que tenemos un país quebrado moralmente, una crisis total de valores, ni hablar del aspecto económico, presupuestal, estructural, político, jurídico, que está también totalmente quebrado. Son momentos de crisis, hay que aprender y hay que hacer bien las cosas, hay que decidir bien. Gracias, Andrés. Nelly, muchas gracias. Bienvenida a este programa cuando quieras. Y bueno, hasta la próxima. Y este Gracias. fue el comentario y el mensaje y el exhorto de Nelly Cuadros para todos. Muchas gracias, hasta la próxima.